Bueno, buenos días. Vamos a introducirnos en la clase de cefalea. La intención es hacer un encuentro de una primera etapa en donde hablemos de generalidades de cefaleas, de formas de abordar en una atención primaria una cefalea, hacer un diagnóstico diferencial de cefaleas primarias versus secundarias, y en una segunda etapa vamos a hablar específicamente de cada una de las cefaleas, el examen físico y el tratamiento. Bueno, damos comienzo entonces al primer encuentro. Nosotros sabemos que las cefaleas es un motivo de consulta muy frecuente dentro de la consulta médica. Como vemos en la diapositiva, el 90-95% de las consultas médicas son por cefaleas primarias. Las cefaleas primarias son la cefalea tensional, la cefalea de tipo migrañosa, las cefaleas trigéminos autonómicas, y un 5-10% son las que llamamos cefaleas secundarias. Para nosotros va a ser vital poder entender cómo hacer diagnóstico de una cefalea primaria o secundaria, ya que las cefaleas secundarias son normalmente urgencias o emergencias y requieren un tratamiento específico. En cambio, las cefaleas primarias, tratamiento analgésico, el paciente puede controlar sus cefaleas e irse a casa. Así que, como vemos, las cefaleas primarias, gracias a Dios, son el mayor porcentaje, pero tenemos que adquirir capacidades para diferenciar unas de otras, ya que de alguna forma esto va a llevar a que nosotros tengamos que, si es una cefalea secundaria, aumentar o seguir los distintos pasos para generar estudios y distintos abordajes para poder diagnosticarlos. Bien, esta es la clasificación internacional de la IHS, la International Headache Society, en donde definimos a las cefaleas en primarias y secundarias, como dijimos hace un rato. Las cefaleas secundarias son como motivo de consulta los traumatismos craneanos, encefalocraneanos, las cefaleas vasculares o los ACV, hemorrágicos o isquémicos, las cefaleas por supresión de alguna sustancia que el paciente venía tomando, alguna infección como el cuadro de meningitis, encefalitis, trastornos de la homeostasis, pacientes con deshidratados, pacientes con trastornos de hiponatremia, con trastornos, podría tener alguna cefalea asociada. Así que estos son el gran mundo de las cefaleas secundarias en el que los vamos a ir metiendo. Cuando llega un paciente a la guardia, lo primero que vamos a preguntarles, porque el paciente todos nos refieren lo mismo, a mí me duele la cabeza, ¿no? Entonces, meternos en ese mundo significa preguntarle, bueno, ¿este dolor de cabeza es nuevo o es un dolor de cabeza que has tenido desde siempre? ¿Para vos es familiar? ¿Para vos rutinariamente, temporariamente, estás con estos dolores de cabeza o desde la juventud o desde la infancia? Entonces, nosotros podemos entender que este paciente, si nos dice, no, a mí este dolor de cabeza cada tanto, o lo suelo tener en la etapa perimenstrual, o 2 o 3 veces por mes, me agarra desde la adolescencia, nos vamos enmarcando en una cefalea típica en un paciente característica de las cefaleas primarias. En cambio, un paciente que nos viene con un relato de un dolor de cabeza, en donde dice, no, mire doctora, para mí este dolor de cabeza es el primero que me agarra tan intenso, súbito, yo estaba trabajando, estaba cocinando y me agarró un dolor de cabeza intenso, ¡pum!, me estalló la cabeza. Uno le pregunta la intensidad y el paciente dice, no, intenso, yo le pondría de 1 a 10 un 10. Ese inicio súbito del dolor de cabeza para nosotros es una bandera roja, es una alarma. Significa, acá está pasando algo se rompió, algo pasó. Así que estas dos características, estas red flags, como le dicen, banderas rojas de inicio súbito, brusco, en un paciente que no tiene antecedentes, sus cefaleas en trueno, como a veces se dicen, hay que abrir los ojos. Es un diagnóstico diferencial ya importante para decir, este paciente no es una cefalea primaria, probablemente sea secundaria.
Característicamente esto ocurre en las roturas aneurismáticas. No nos olvidemos que los vasos en el cerebro tienen una inervación trigeminal. El nervio trigémino inerva las paredes de las arterias cerebrales, y una arteria que se rompe duele, y no solamente duele por esa rotura, sino que duele porque la sangre dentro del líquido cefalorraquídeo irrita esas terminales trigeminales que también están en las meninges, y genera esta irritación meningia. Así que se genera un síndrome meningio agudo, un dolor en estallido agudo con una irritación meningia. Así ya vamos viendo que a todos los pacientes vienen porque les duele la cabeza, pero no todos les duele igual. Y poder discernir un poco la calidad del dolor de cabeza, o sea, que el paciente diga, bueno, no, a mí me duele la cabeza, la mitad de la cabeza, es como que me late, que me pulsa, pulsátil, o no, me duele la cabeza que como que todo me aprieta, como que tengo un casco opresivo, o el paciente que dice, no, es un dolor que yo no tenía dolor de cabeza y hace 2 meses empecé con dolor de cabeza, antes me dolía poquito y ahora es todos los días, hace 2 o 3 meses que se me ha instalado un dolor de cabeza increscendo, gravativo. Ojo con las masas ocupantes de espacio, los tumores o los abscesos o las lesiones ocupantes de espacios que van generando esta cefalea gravativa. Cefaleas empuntadas, se llama cefaleas empuntadas, muchas veces asociada a las cefaleas tensionales, explosiva, en estallido, lo que dijimos recién. Intensidad. Intensidad no es que si me duele menos, más. Un paciente, según el umbral, puede venir que se le parte la cabeza, que le duele la cabeza y no ser un aneurisma por ser un dolor de cabeza de intensidad 10. Pero hay algo que nos ayuda a discernir en esta cuestión de, diríamos, de la sensibilidad personal que tenga cada paciente. Entonces uno le suele preguntar, ¿este dolor de cabeza que vos decís que es tan intenso, interrumpe, hace que vos no puedas ir a trabajar, que no puedas estudiar, que tengas que irte a una cama, o no, es un dolor de cabeza que más o menos lo manejás, te molesta, pero podés trabajar y hacer tus actividades diarias normalmente? Un dolor de cabeza es para lo que es la migraña siempre interrumpe la actividad del paciente, y las cefaleas tensionales permiten seguir el paciente más o menos, aunque molesto, con su actividad diaria. Síntomas asociados es otra cosa que vamos a preguntar. Bueno, vos, aparte de tu dolor de cabeza, ¿te molesta la luz? ¿Te molestan los ruidos? O sea, fonofobia, sonofobia, estás con náuseas, vómitos, esto de la irritación del ojo rojo típico, el síndrome de Horner no lo vamos a preguntar, sino que no, porque el paciente es muy difícil que vea la miosis y el enoftalmo, pero hay algún edema palpebral, el ojito se pone rojo, hay lagrimeo, goteo nasal, algún síntoma asociado a tu dolor de cabeza, un poco para las trigéminos autonómicas o para las migrañas, ¿sí? Y después todos los agravantes, ¿no? Los jaquecosos se quejan de esta fotofobia, sonofobia, si toman alcohol les da dolor de cabeza, los periodos menstruales, ¿no? Bien, así que todo esto es importante ir preguntando para meternos un poquito en entender esto, que todos le vienen con el mismo síntoma, en que le duele la cabeza, pero ese dolor de cabeza no es lo mismo en cada uno de los pacientes. Entonces, bueno, ya más o menos nos fuimos orientando con el interrogatorio, y lo próximo que tenemos que hacer con el paciente es hacer el examen físico. Una cosa es que venga un paciente con dolor de cabeza y en estado con soporoso, en estado de estupor, y el síntoma inicial asociado a un dolor de cabeza. Obviamente que eso es un signo de alarma enorme. Un paciente que viene con un nivel de conciencia alterado, ya sabemos que eso es una cefalea secundaria, eso no va a ser una cefalea primaria. Pero bueno, pónganle que tenemos un paciente que viene hablando, narrando su episodio, que ya no viene en estado de conciencia alterado. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarles por antecedentes de temperatura o de fiebre, equivalentes febriles o realmente fiebre. Está bien que la temperatura de por sí, yo tengo una angina pultácea y tengo dolor de cabeza, voy a estar con fiebre y me va a doler la cabeza. No voy a pensar en una angina pultácea que tengo fiebre y dolor de cabeza que encima tiene una meningitis. O sea,
viene un paciente con fiebre y tiene dolor de cabeza, el síndrome febril de por sí puede dar dolor de cabeza. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, te arde la garganta, tenés tos, tenés catarro, te duele la panza, estás con diarrea, estás con ardor para orinar, tenés alguna lesión en piel, estás con algún absceso dentario, o sea, trato de ver algún foco infeccioso. Cualquier foco infeccioso que logre encontrar me justifica la fiebre y el dolor de cabeza, no voy a ir a buscar una meningitis, ¿no? Tengo el foco de donde viene esa fiebre con ese dolor de cabeza que se asocia a la fiebre. Ahora, estoy en un consultorio y el paciente tiene fiebre con dolor de cabeza y no le puedo encontrar foco infeccioso. Recuerden que otro foco infeccioso es la meningitis. Entonces, yo básicamente, ¿no?, en este interrogatorio, ya cuando digo tiene fiebre y no encuentro ningún otro ningún foco, voy a hacer signos meningios, buscar rigidez de nuca, para hacer signos de Kernig y Brusinski. ¿Por qué? Porque básicamente podría estar ante un proceso meningítico. Otra cosa que puede dar fiebre y dolor de cabeza es la hemorragia subaracnoidea, que también obviamente voy a ir a hacer síndromes de irritación. Sí, voy a objetivar signos de irritación meningia haciendo Kernig y Brusinski y observando a ver si nos acompaña en la clínica o en la semiología a este síndrome febril. Cefalea y presión arterial. Bien, tener en cuenta que la presión arterial y el dolor de cabeza, siempre hay está esta cuestión de que de que la hipertensión genera dolor de cabeza. La hipertensión no genera dolor de cabeza. Sí, lo que puede ocurrir es que un paciente sea hipertenso, tenga dolor de cabeza y por el mismo dolor las cifras tensionales aumenten un poco. Pero yo lo que voy a hacer con ese paciente es darle analgésicos y la presión se me va a ir acomodando. Una instancia distinta a este paradigma en donde la presión no da dolor de cabeza es la encefalopatía hipertensiva. O sea, la hipertensión en ciertas circunstancias, o sea, cuando yo tengo un paciente con una TA sistólica mayor de 180, diastólica mayor de 120, podría haber perdido ese cerebro la capacidad de autorregulación que tiene. Cuando el cerebro pierde la capacidad de autorregulación ante las distintas variabilidades de la presión, o sea, si yo tengo 16, 160 de sistólica, 8 de diastólica, el cerebro va generando constricción y vasodilatación para ir atemperando los cambios de presión y que ese aumento de presión no impacte en el cerebro. Pero ese es el sistema nervioso simpático que regula, tiene una autorregulación. Ahora, pasadas ciertas cifras tensionales, como son estas, se pierde esa autorregulación y la presión arterial ya empieza a dañar las arterias, arteriolas y capilares del sistema nervioso central. Y ahí la cefalea, en esta emergencia hipertensiva, está generando lo que llamamos encefalopatía hipertensiva. Está empezando a dañar el cerebro, generando edema cerebral, microhemorragias, lesiones isquémicas cerebrales. Este paciente, lo que tengo que hacer es, como aparece edema cerebral, microhemorragias y demás, el paciente empieza a estar con trastorno de la conciencia, tiene aumento de la presión intracraneana, le hacemos fondo de ojo y vemos un edema de papila, y puede tener convulsiones. O sea, acá la cefalea sí es indicación de un daño cerebral secundario a la hipertensión, pero cuando llega a estos extremos de pérdida de la autorregulación, y estamos hablando de cifras tensionales mayores de este nivel, ¿no? Bien, por supuesto, el hecho de la paciente que tiene dolor de cabeza y está gestante o puérpera, el hecho de la preeclampsia, ¿no? Bien, otra cosa que vamos a hacer en el examen físico es la fundoscopía o la exploración del fondo de ojo, lo dijimos recién. Para nosotros es fundamental que un paciente viene con dolor de cabeza y ya tenga una bandera roja, le hagamos un fondo de ojo, porque
Eso nos da un índice, podemos observar bien la papila y ver si no hay edema de papila. Un edema de papila nos está hablando de aumento de las presiones intracraneanas, tanto por masas, tumores, ACVs, con edema, cualquier cosa que esté generando aumento de presión nos va a dar básicamente edema de papila. Hay una situación que es cefaleas en un paciente, en una mujer joven, tomadora de anticonceptivos, una cefalea que viene progresiva y que puede generar alteraciones en el campo visual, a la que nosotros llamamos, esta instancia es la hipertensión endocraniana benigna. La hipertensión endocraniana benigna para nosotros es común sospecharla en mujeres jóvenes, tomadoras de anticonceptivos, y lo primero que hacemos cuando vemos este perfil clínico es ir al fondo de ojo para tratar de encontrar el edema de papila y un poco orientarnos en la confirmación diagnóstica. Y si a pesar de hacer el fondo de ojo y es normal y lo seguimos sospechando, bueno, avanzamos un poquito con una punción lumbar, una PL, para medir presiones, pero el fondo de ojo es fundamental. Bien, como dijimos, los signos meningios de Carnegie-Brusinski, recuerden siempre que hay, según la edad, y eso lo vamos a ir viendo un poquito después, un paciente que viene de mayor de 50 años, que dice: me duele acá, doctora, me duele acá, unilateral, y es exquisito el dolor, y que no lo tenía antes, no es un paciente migrañoso que tiene un dolor hemicraniano, como vamos a ver después, sino que es un dolor, paciente añoso que empieza un dolor nuevo, exquisito aquí. Vamos a irnos a palpar la arteria temporal. La arteria temporal está justo en donde comienza la cabellera, ¿sí? Es cuando nos ponemos nerviosos que salta una vena, una arteria aquí importante. Bueno, ese es el trayecto, y vamos a ir con los dos pulpejos del dedo a hacer una palpación de esa zona, y vamos a ver si el dolor es exquisito. Cuando logramos palpar un cordoncito y el dolor es exquisito en el cordón, pensemos siempre en las arteritis de las arterias temporales, en patología también frecuente de una entidad reumatológica, una vasculitis, también pensarlo, ¿no? Muy bien. Otra cosa que vamos a hacer en un paciente es: me duele la cabeza aquí. Bueno, palpación de senos paranasales, frontales, etmoidales, sinusales, ¿eh? Pensemos, sensación de dolor que aumenta cuando bajamos la cabeza por aumento de presión, típico de sinusitis. Y un dolor característico de los pacientes que bruxan es: me duele todo este lado, este lateral, porque se les contractura todo el macetero, y es exquisita la palpación del trago, en la articulación temporomandibular aquí, aprietan, le hacen abrir al paciente la boca, aprietan, el paciente se queja de dolor en el trago, típico de pacientes que bruxan a la noche, y da un dolor bastante exquisito en la ATM, articulación temporomandibular, y en todo el músculo temporal, ¿no? Entonces fíjense todo lo que podemos explorar en un paciente que viene simplemente con dolor de cabeza, y ya nos va a ir orientando a etiologías. Es todo de conciencia. Falta cráneo, palpación de ATM y de pulsos de arterias temporales y de palpación exquisita dolorosa. Y otro fondo de ojo, buscando edema de papila. Y otra cosa que vamos a vigilar es motilidad ocular. Un paciente que viene con dolor de cabeza y viene con un tercer par, bien, un dolor de cabeza en estallidos, me estalló la cabeza, me dolió de 0 a 100, recuerdan la irritación meningia, y el paciente, junto con eso, que ya es un signo de alarma, tiene un tercer par, una midriasis, una tosis palpebral. No la van a ver a la midriasis porque el paciente va a estar tóxico, o si es parcial, estar levemente tóxico. Una ptosis palpebral, y cuando le levantan el párpado al paciente tiene una midriasis y el ojito hacia afuera porque está tironeado por el sexto par, que funciona muy bien, ya que el tercer par inerva al recto interno, al recto superior, al recto inferior y al oblicuo menor.
Así que el ojito va a estar hacia afuera cuando levantemos el párpado y midriático. Ese compromiso de tercer par es porque los aneurismas de la arteria comunicante posterior, cuando se agrandan, se agrandan y se rompen y generan una hemorragia subaracnoidea, o en ese agrandamiento generar como un efecto de masa y comprimir el tercer par, que pasa justo por debajo de la comunicante posterior, entre la cerebral superior, cerebelosa superior, pasa justo por ahí, y por ahí al costadito pasa la comunicante posterior. Entonces todos los aneurismas, que es una localización bastante frecuente de los aneurismas, pueden comprimirnos y afectarnos, irritarnos el tercer par y darnos una cefalea con tercer par. Eso para nosotros, chicos, es levantar el teléfono y llamar al neurólogo o al hemodinamista de urgencia. Neurólogo para una evaluación y posterior derivación al hemodinamista, ¿no? El sexto par, otro par craneano que puede afectarse, dolor de cabeza con sexto par, o sea, el ojito va a estar hacia adentro, tironeado por el recto interno. El sexto par es un nervio muy largo, sale de tronco cerebral, va a ángulo pontocerebeloso, monta peñascos, se mete en el seno cavernoso, va navegando al lado de la arteria carótida. Como es un nervio tan largo, cualquier aumento de presión intracraneana es transmitido a ese nervio que se afecta, así que un sexto par para nosotros es alcahuetes de síndrome de hipertensión endocraniana. Así que, ¿no?, una cefalea con un sexto par, otra urgencia neurológica, llamar al neurólogo, acá está pasando algo en esta cabecita, no es una cefalea primaria, no es una cefalea primaria. Así que vamos aprendiendo distintos tips a cómo leer una cefalea en un consultorio, en una guardia. Entonces, fíjense que vamos viendo cuáles pueden ser las red flags o las banderas rojas para ir metiéndonos en el mundo, para ir metiéndonos en el paciente en el que voy a seguir con tales estudios, o voy a pedirle neuroimágenes, o voy a llamar al neurólogo, o sea, voy a seguir estudiándolo y no me voy a quedar tranquilo. Así que pacientes con inicio brusco, primera crisis o la peor, con un examen neurológico anormal, como aprendimos recién, obviamente con compromiso de la conciencia, una cefalea hemicránea que no cambia de lugar, paciente con una cefalea de reciente comienzo y es un adulto, ¿no? Un adulto que normalmente las cefaleas primarias, las migrañas o jaquecas aparecen en la adolescencia, en el niño o en el adolescente. La cefalea tensional ya nos vamos introduciendo en la adolescencia o en la juventud, o puede aparecer más en el adulto, pero es más normal que todos hayamos experimentado cefaleas tensionales de temprana edad. Entonces, un paciente que no es de tener dolor de cabeza y empieza con un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza nuevo, es algo que nosotros estudiamos. Y por otro lado, la rápida progresión. Un paciente que tal vez tenía dolor de cabeza, era un jaquecoso, tenía sus cefaleas, sus migrañas cíclicas, pero ahora, que eran una por mes, o perimenstrual, o 2 o 3 episodios mensuales, o 3 episodios anuales, y ahora viene todos los días con dolor de cabeza. O sea, esa cefalea cambió. Ese paciente que tenía una cefalea primaria, pero algo cambió. Ojo. Entonces, qué importante es el interrogatorio. Eso puede ser, eso para nosotros es cefalea que se estudia. Bien. Esto es una primera introducción dentro del capítulo de cefaleas, cefaleas en una atención primaria, cómo hacer un examen físico, cuándo sospechar una cefalea secundaria, que está bien que son menos frecuentes, pero son las que necesitamos seguir estudiando y haciendo exámenes complementarios para llegar al diagnóstico. Y ahora lo que vamos a hacer en el próximo encuentro es reseñar cada una de las cefaleas para poder entenderlas mejor.